Buenas tardes. El día de hoy el grupo conformado por Nicola Costa, Nicolás Llerena y Maricielo Zúñiga presentará su trabajo de investigación desarrollado en el curso de Seminario de Construcción, en donde el tema de investigación es adoquines de concreto con caucho de neumáticos y agregados reciclados para espacios públicos en la ciudad informal de Lima. Se puede decir que hay un problema de gran magnitud en el mundo, el cual se ve reflejado en que por año hay más de 240 millones de neumáticos usados en Estados Unidos y otros 120 millones en la Unión Europea. Como se puede apreciar, en ambas zonas el volumen de este descarte es elevado. La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos desaparecer una vez usados constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. El Perú no se encuentra exento de este problema, pues tal como lo afirmaría la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en el 2008, la gestión deficiente de residuos como son los neumáticos hace que muchas veces se les trate como basura normal, pero en este caso su acumulación sin control constituye un probable foco de infección. El caucho es una materia prima utilizada alrededor de todo el mundo para la producción de diferentes productos como neumáticos, sellantes, zapatos. Para el año 2014 se consumió un aproximado de 29 toneladas de caucho como materia prima. Este número se proyectó con un aumento para el siguiente año de un 0.7% y para los siguientes años, desde el 2016 hasta el 2024, se estimó un alza en su consumo de 3.1% por año según Peláez. Del caucho ya mencionado, entre el 65% y el 70% está destinado a la producción de neumáticos. Mundialmente, con una frecuencia anual, se genera un aproximado de 17 millones de toneladas de neumáticos fuera de uso. Estos poseen una composición que se basa entre 41% y 55% de caucho natural. Dicho esto, se plantea el siguiente problema general. Los desechos de plástico de llantas en la ciudad de Lima representan un problema desde el punto de vista medioambiental, pues requieren de extensiones de tierra para ser almacenados o son quemados a cielo abierto produciendo contaminación del aire. Por otro lado, la ciudad informal en Lima carece de espacios públicos planificados y generalmente los pisos carecen de un acabado. La investigación plantea el reuso del caucho de los neumáticos en desuso triturados como agregado en reemplazo de un porcentaje de los agregados pétreos en la mezcla de concreto para producir adoquines de bajo costo que puedan ser utilizados como pavimento en espacios públicos en ciudad informal, donde los problemas específicos son el incremento de los neumáticos fuera de uso debido al crecimiento del parque automotor y su dificultad de descarte, el largo tiempo de degradación del caucho y sus compuestos luego del proceso de vulcanización para el proceso de los neumáticos, las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles producidos por la incineración de los neumáticos en desuso, la falta de correcta infraestructura para el desarrollo de ciudades informales y, por último, la falta de alternativas de pisos de bajo costo para los estratos socioeconómicos más bajos en la ciudad informal que aprovechen la reutilización de materias primas, teniendo así como objetivo general de la investigación generar un nuevo material de adoquines ecológicos y económicos obtenidos a partir de neumáticos en desuso de la ciudad de Lima como alternativa de pavimento en los espacios públicos en ciudad informal de Lima, para así establecer un manual de diseño de ese tipo de piso externo y de alto tránsito con el fin que contribuya al programa de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda del Perú. Asimismo, se tienen como objetivos específicos realizar una revisión del estado del arte mediante una revisión de artículos, manuales internacionales y casos de estudio con el objetivo de identificar las variables más importantes que puedan aplicarse en el caso de la capital peruana Lima. Analizar casos referenciales y casos análogos de pavimentos ecológicos con agregado de caucho reciclado para identificar indicadores y ratios. Caracterizar los espacios públicos en ciudad informal, identificando variables comunes para el diseño del protoproyecto e identificar las necesidades de espacio público en la ciudad informal en Lima.
diseñar el protoproyecto de adoquín de concreto y caucho reciclado y realizar pruebas de laboratorio de acuerdo a las normas técnicas. Por último, generar un manual de diseño de adoquines que contribuya al mejoramiento de barrios, el cual será compartido al Ministerio de Vivienda para el programa que ejecuta de los mismos. Formulando así como hipótesis de la investigación que los adoquines con agregado de caucho reciclado de neumáticos pueden ser una alternativa sostenible para pavimentos en espacios públicos en la ciudad informal de Lima. El capítulo 2 trata los temas del marco contextual y referencial. En cuanto al contexto, debido a la falta de una normativa en el Perú, los neumáticos fuera de uso son tratados como cualquier otro residuo sólido y terminan mezclados con estos en diferentes botaderos. Entre el 2014 y el 2018, en Lima Metropolitana se generó el 44% de residuos municipales, un porcentaje que supera los demás departamentos del país. En Lima, además se pueden identificar puntos críticos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres y Comas, por lo que estos lugares son ideales para la recolección de neumáticos en desuso, reduciendo las emisiones que genera la quema de estos, pues son gases irritantes que actúan a nivel de los pulmones y las vías respiratorias según el Instituto Nacional de Salud. En el marco referencial se analizan 3 referentes: las baldosas amortiguantes, las tejas de caucho y los adoquines de caucho a través de 10 variables. Su capacidad, los materiales empleados, el método de construcción, la instalación, el peso, la resistencia y durabilidad, el costo de fabricación, su diseño, el tiempo de elaboración y su uso específico. Se puede destacar que los adoquines de caucho pueden soportar el peso de 2 personas, mientras que las baldosas amortiguantes el de 10 personas. Los 3 referentes están hechos a base de gránulos de caucho fino, pero con distintos agregados como los alambres de acero, materiales adherentes y concreto. Para elaborar estos productos se han utilizado prensas industriales y moles de madera, en donde se vacía la mezcla de concreto y gránulos de caucho en el caso del adoquín. 2 de estos se instalan fijándolos al suelo y 1 en el techo. El adoquín es el producto con mayor peso, 2 kilogramos, mientras que las baldosas pesan 500 gramos y las tejas 875 gramos. Los adoquines tienen una resistencia y durabilidad de 15 años, mientras que las tejas 10 años y las baldosas 5 años. Asimismo, el tiempo de elaboración de un adoquín de caucho tarda 25 días y una baldosa 3 días. También se analizan 3 casos análogos. Tenemos a las baldosas de gránulos de caucho, las cuales el 85% de su componente es caucho que proviene de la trituración de neumáticos fuera de uso, y en donde los distintos tipos de gránulos de caucho provienen de la banda de rodamiento de los neumáticos. En el caso de la aplicación del caucho como solución constructiva ecológica, se tiene que los ingredientes más usados en el compuesto de caucho son el negro de humo, el azufre, las fibras de rayón y acero, el caucho sintético y natural, los antioxidantes y los aceites y grasas. Por último, en el diseño de la mezcla de concreto para adoquines con neumáticos fuera de uso, se puede destacar que el utilizar el 25% en peso de polvo de neumático no deteriora las características del concreto, de forma contraria lo vuelve más liviano. Las categorías que abordará la investigación son adoquines de concreto, agregado de caucho reciclado, espacios públicos y ciudad informal, de los que el principal tema a tratar serán las variables de dosificación, compresión, flexión, costos, ciclo de vida, toxicidad, entre otros. Y en cuanto al marco normativo, existe la norma técnica peruana 399.611 que establece los requisitos que deben cumplir los adoquines de concreto fabricados para la construcción de pavimentos peatonales, vehiculares y de patios industriales, y cada material utilizado también debe cumplir con su respectiva norma técnica. La metodología de esta investigación se estructura en 5 fases. En cuanto a la primera fase, que tiene como objetivo desarrollar una matriz de consistencia a partir de una revisión bibliográfica, a partir de artículos académicos, normativa y manuales, y tiene como instrumento la matriz de consistencia. Para la segunda fase, que tiene como objetivo realizar un cuadro de análisis de casos referenciales y casos análogos estableciendo ratios para cada variable, tiene como instrumento el cuadro de análisis. Para la tercera fase, que tiene como objetivo realizar un checklist de patrones espaciales y formales de ciudad informal de Lima, y también se realizarán entrevistas a expertos e informantes clave, y tiene como instrumento este checklist y las entrevistas que serán aplicadas a los informantes claves y a los expertos.
Para la cuarta fase, que tiene como objetivo realizar la elaboración del material y sus diferentes variantes para sus posteriores pruebas, tiene como instrumento realizar un benchmarking de metodología de adoquines de concreto y caucho reciclado y la ficha de protocolo de ensayos de laboratorio para la realización de las pruebas. En la última fase se generará un manual de diseño constructivo de adoquines que servirá para la replicabilidad de estos en diferentes ciudades informales y tiene como instrumento el manual de diseño constructivo. Asimismo, se realiza una revisión de 10 artículos científicos con el objetivo de determinar el diseño y selección de las pruebas de laboratorio. Se desarrolla la metodología propia y esto será validado a criterio de experto. En la tabla se puede observar el listado de ensayos en los cuales será sometido la mezcla del prototipo de los adoquines. Los ensayos son temperatura, slump, peso unitario, porcentaje de aire, compresión y flexión. Los materiales utilizados para la realización de los ensayos son cemento Portland tipo 1, arena como agregado ecológico fino, la piedra como agregado ecológico grueso, el aditivo Zicasem, agua y el caucho granulado fino de 2 milímetros. Como parte de la dosificación, el volumen de la mezcla para los ensayos será de 0.14 metros cúbicos y la resistencia del diseño del concreto es de 290 kg por centímetro cuadrado. Asimismo, se diseñó una muestra patrón, una segunda muestra con 4% y otra con 8% de caucho. Para la elaboración del protoproyecto, primero se seleccionan los ensayos para comprobar la resistencia para la fabricación del adoquín. Luego se realiza el cálculo del metrado para determinar la cantidad de material a utilizar y finalmente se inicia la preparación de la mezcla para los ensayos de los agregados y los testigos. Se determina la fecha de los ensayos a realizar en base a lo establecido por la normativa peruana. Se realizó un total de 18 vigas, 18 probetas pequeñas, 18 probetas grandes y 15 adoquines y las pruebas tuvieron una duración de 28 días. Y los resultados de los ensayos fueron: en el caso de temperatura, se reflejó que la muestra patrón posee 20.7 grados centígrados, la muestra de 4% de caucho posee 21.3 grados y la de 8% posee 21 grados. Se puede observar que es 4 grados más respecto a la temperatura ambiente. En el ensayo del slump podemos observar que la muestra patrón y con agregado de caucho al 8% tienen un asentamiento de 3 centímetros, a diferencia de la muestra con 4% de caucho que obtuvo un asentamiento de 14 centímetros. En el ensayo del peso unitario, el peso varía entre los 16 y 19 kilos aproximadamente, sin contar el volumen de la olla de Washington y el factor de corrección. Y en el porcentaje de aire empezó con 2.8% de la mezcla patrón y subió a 9.7 y 4.3% debido al contenido del caucho. En el ensayo de comprensión, la muestra patrón de 7 días se llegó a un promedio de 293.72 kg por centímetro cuadrado de resistencia, cumpliendo con la norma establecida de sobrepasar los 290 kg por centímetro cuadrado. Sin embargo, en la muestra con 4% de caucho molido, la resistencia promedio oscila entre los 141 y 160 kg centímetros cuadrados, y en la muestra con 8% de caucho molido la resistencia promedio es de 160 kg centímetros cuadrados. Esto quiere decir que tampoco cumple con la norma establecida. En el ensayo de compresión, la muestra patrón de 28 días se llegó a un promedio de 322.66 kg centímetros cuadrados de resistencia, cumpliendo con la norma establecida de sobrepasar los 290 kg por centímetro cuadrado. Sin embargo, en la muestra con 4% de caucho molido, la resistencia promedio oscila entre los 162 y 194 kg centímetros cuadrados, y en la muestra con 8% de caucho molido, la resistencia promedio es de 205.75 kg centímetros cuadrados. Esto quiere decir que tampoco cumple con la norma establecida. El primer tema para la discusión de la investigación es el tratamiento químico del caucho. La adición de residuos de caucho reciclado genera un efecto químico y físico en el material compuesto. En este caso, muestra de concreto. Esto hace que al mismo tiempo se le disminuya la capacidad de deformación de los nuevos materiales. Sin embargo, ese efecto está altamente influenciado por el tamaño de las partículas del caucho y por sus características químicas, las cuales pueden ser modificadas mediante un proceso de neutralización o de algún adicional, cuyo objetivo principal es contrarrestar la naturaleza ácida de ese tipo de material agregado.
Los ingredientes empleados en las formulaciones de los compuestos de caucho determinan las propiedades físicas y químicas finales de estos materiales. A partir de la recopilación de los trabajos experimentales desarrollados por diferentes autores, se pueden entender diferentes efectos que puede producir la incorporación de residuos de concreto y caucho reciclado, las cuales involucran tanto características de vulcanización como las propiedades mecánicas finales obtenidas según Urrego, Vázquez, Velázquez y Carrascal. Este tipo de estudios tiene una importancia desde el punto de vista técnico, social y ambiental, debido a que la generación de alternativas para la disposición de este tipo de residuos aporta al desarrollo de nuevos materiales. Disminuye el impacto nocivo de métodos como el de incineración, que es uno de los más comunes para el manejo de residuos de caucho y el cual a su vez se ha consolidado como un problema ambiental y de salud pública. El segundo tema de discusión es el material particulado o tamizado. Los agregados reciclados procedentes del concreto presentan un alto nivel de porosidad, por lo que tienen la posibilidad de absorber más agua que un agregado natural. Por ese motivo se entiende la reducción progresiva de los asentamientos a medida que aumenta el nivel de sustitución del agregado fino reciclado en las muestras realizadas. En este caso se tuvo que realizar un tamizado particular a los agregados reciclados de concreto antes de su uso para la preparación de la mezcla. El tercer tema de discusión es el aditivo que se utilizó para la dosificación del adoquín. Uno de los beneficios más grandes del uso del caucho en la mezcla es el mejoramiento de la trabajabilidad en la mezcla. Eso se ve reflejado en el aumento del asentamiento. Al aumentar la fluidez de la mezcla, se vuelve mucho más fácil su compactación, mezclado y refrentado. Pero esto se logra aumentando la relación AC, lo que disminuye la resistencia. Esto se comprobó en los ensayos de pruebas mecánicos. Debido al aumento de fluidez en la mezcla con el aumento de caucho, los vacíos disminuyen en menor proporción hasta estabilizarse en un punto de inflexión siempre mayor al 10%. Disminuye la resistencia del concreto al tener mayor relación agua-material cementante, según Silvestre Gutiérrez. Los resultados en nuestra investigación mejorarían con mejor plastificante que redujera el porcentaje de agua en la mezcla, dándole así una mayor pasta al cemento y a su vez restándole el porcentaje excesivo de aire que contienen las muestras. El último tema de discusión en nuestra investigación es el clima como factor externo. De los resultados y tendencias observados en los ensayos realizados de laboratorio, se podría inducir que la trabajabilidad del concreto está influenciada por las propiedades de los agregados, reciclados en nuestro caso, que son susceptibles de variaciones en función de la temperatura. En el caso del concreto, los valores obtenidos de trabajabilidad indican que la mejor situación es bajo las condiciones de referencia, debido a la posición intermedia de los agregados entre alta absorción y alto valor de fricción interna. En resumen, podemos decir que la temperatura actúa sobre la velocidad de absorción y la fricción interna de los agregados reciclados, mientras que en el concreto tiene un efecto sobre su desempeño, estado fresco. Finalmente podemos concluir que el adoquín elaborado tiene un costo similar al que se oferta en el mercado, ya que el caucho por motivos académicos fue comprado ya procesado a un precio mucho mayor al que sería su valor si éste fuese reciclado. Sin contar el precio de trituración del caucho, un adoquín con caucho neumático y agregados reciclados costaría 0.47 centavos, es decir, la mitad de su precio actual. Asimismo, no se llegaron a realizar diferentes dosificaciones de caucho granulado para una mayor comparación de resultados en las muestras debido a la duración del ciclo y a la logística que implica utilizar agregados reciclados en el diseño de la dosificación. Finalmente, creemos que esta investigación servirá como antecedente para futuros estudios referidos a la utilización del caucho en pavimentos.